buenas tardes, bienvenidos a The Bridge una vez más y espero que al final me den la oportunidad de saludarles, especialmente los que nos visitan. ¿Alguna vez te ha dado vergüenza algo así que dices, ay, qué pena tuve y ni me quiero recordar? Cuando yo era niño, estaba en primaria, se me ocurrió, porque eran los programas que yo veía e inclusive iba a estos lugares, iba a haber una fiesta de disfraces, era en la primaria, en primer grado, y se me ocurrió que yo quería vestirme de luchador. Entonces imagínense, estoy un poco delgado cuando era mucho más, como a los 6 años, lo flaco que pudiera estar, y me acuerdo que sí tenía la mejor máscara, la mejor capa, y yo estaba muy emocionado. Cuando me vi en el espejo, yo dije, como que no parezco luchador, ¿verdad? Parezco como otra cosa, ¿verdad? Pero entonces yo iba muy contento a la escuela. Y cuando llegué, yo no sé si mi disfraz era tan especial que muchos niños empezaron a acercarse a verme y yo me empecé a engentar. Empecé a tener miedo porque eran demasiados y yo estaba acorralado, el luchador, ¿verdad? En un rincón de la escuela que me dio tanta vergüenza que empecé a llorar y de miedo. Y yo no me quiero vestir así. Y me llevaron a mi casa, estaba un poco medio de distancia, ¿verdad? Y me acuerdo que me cambié y regresé a la escuela. Qué vergüenza y qué pena me dio. Y no se me puede olvidar. Yo no sé si alguna vez te ha dado algo vergüenza y quizá te puedes acordar, o a lo mejor ni te quieres acordar, ¿verdad? Pero has metido así como la cabeza en donde más puedas y nadie me pregunte ni me recuerde. Y a veces te recuerdan esas cosas y hasta te peleas porque no puede ser que te recuerden esa cosa que hiciste de niño o de joven o recientemente y te da vergüenza. ¿Qué cosas te dan o te han dado vergüenza o pena o miedo? Una de las cosas que debemos o que no podemos más bien tolerar como creyentes es decir que nos da vergüenza ser cristianos. Eso es terrible. Si hay cosas que nos dan vergüenza, es cierto, hay cosas que nos dan pena. Quizá a veces hasta decimos como que nos disculpamos, ¿verdad? Soy cristiano, pero no te fijes, o sea, no es una enfermedad, es realmente, pues, no sé, algo que mis papás me dijeron cuando era niño. O algo que estoy tratando de descubrir. O sea, soy cristiano, pero pues no te fijes tanto, ¿verdad? Como que tratamos de disculparnos, pero en esta serie que hemos comenzado, que decía hace un momento, aguante, pues queremos aprender para tener firmeza en nuestra fe, para ser valientes y no para ocultarnos ante nadie, porque como cristianos realmente decimos seguir a Cristo. Un discípulo, un seguidor de Cristo es alguien que está aprendiendo constantemente y quiere hacer las cosas como Jesús ha dicho. Estamos estudiando una parte de la Escritura o viendo y leyendo, inspirándonos de esta carta de un hombre que estaba encarcelado. Él había decidido seguir a Cristo, no tenía nada de pena ni vergüenza decir que él seguía a Cristo. Es más, tanta era que no era su valentía y su firmeza y su aguante que estaba encarcelado por pregonar, por decir, por hablar. No insultando a los demás, pero sí dar testimonio. Es como si alguien te pregunta acerca de algo que es la verdad y tú simplemente con valentía dices, es que esto es la verdad. No importa qué es lo que vaya a decir la demás gente. Pablo está encarcelado por ser valiente, por decir que Jesucristo resucitó y ahora yo soy un seguidor de Él. Soy un aprendiz de Él, soy un discípulo de Él y mi vida quiere seguirlo todos los días. A ti que estás de este otro lado, quien sea, gente que me conozca o que apenas empiece a conocer. De hecho, él estaba en la cárcel y todos los que estaban ahí como soldados sabían de Jesús por Pablo que estaba encarcelado. Él era valiente y pues estamos estudiando esta carta. Esta carta fue escrita en una cárcel y la distancia ahora en día son como 2 horas en avión hacia donde iba, pero obviamente en aquel tiempo no había transporte como este. Y seguramente cuando este joven a quien le fue escrita esta carta, llamado Timoteo, recibió esta carta, seguramente Pablo ya había sido decapitado, porque su sentencia era que iba a perder la vida por seguir a Cristo. Y él no cayó, él no dijo, no, yo ya no sigo a Cristo, aunque estaba a punto de morir. Sin embargo, cuando Timoteo recibe esta carta, seguramente Pablo ya no estaba ahí. Había sido ejecutado.
Entonces, esta carta es de mucho valor. Empieza diciendo, o en este pasaje que vamos a leer, está en tus notas, en el verso 8 dice, así que. Y si no has escuchado esta serie o estos mensajes, esta palabra así que quiere decir por lo tanto, de manera que, porque unos versos antes Pablo le dice a su discípulo, a Timoteo, y le dice, ya que Dios te ha dado poder, Timoteo, no nos ha dado un espíritu, no se acuerdan de la semana pasada, no nos ha dado un espíritu de temor o de timidez, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de autodisciplina. Por eso, por lo tanto, así como que Dios te ha dado no cobardía, sino poder, por eso mismo, así que, dice Pablo, tienes poder de esta manera, y el verso sigue diciendo, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Nosotros nos enredamos en la vida y tratamos de solucionarla como todo mundo, y debemos vivir en este tiempo, aún lo difícil que sea, pero por encima de todo eso, siempre habrá oportunidades y siempre habrá momentos en saber si tú has decidido seguir a Cristo o no. Muchos de los que estamos aquí hemos decidido hacerlo, muchos otros están como en medio, otros están tratando de investigar o de saber qué se trata de esto, más que una religión. Esto no es una religión, es una invitación a seguir a Cristo. De hecho, si tú pudieras conocer a Jesús o lo viéramos aquí, Él nos invitaría a seguirle, a aprender de Él, a saber quién era Él. Y Pablo le está escribiendo, no te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor, de Jesús. Y luego dice que mientras estaban ahí leyendo y la situación que estaban pasando, yo no sé si alguna vez te ha sucedido que has estado en una situación similar, que piensas o estás con unos amigos o estás en tu familia o estás en algún momento y en tu trabajo y surge algo, un tema, y tú no sabes si decir algo al respecto o si quedarte callado. ¿Te ha pasado eso? Yo tengo un primo que va a una iglesia, pero yo no. O a lo mejor tú eres el que va a la iglesia o el que dice seguir a Cristo y prefieres callar porque no es muy cómodo y hasta como que da pena o vergüenza. Si eres un joven y tus padres te han inculcado venir y no has recibido a Jesús por propia cuenta, también hay una serie como de pena y decir, bueno, esa es la religión de mis padres, yo no sé ni qué creer ahorita. Es más, dicen en la escuela que eso son puras mentiras. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, ten valentía, no tengas miedo, no seas tímido y comparte acerca de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que te causa vergüenza a ti y a mí cuando se trata de hablar de nuestra fe o de decir que somos creyentes? Y bueno, hay dos cosas que quiero mencionarte, seguramente alguna de ellas nos encaja a algunos, porque sin duda hay veces que los cristianos nos quedamos callados ante muchas situaciones, pero la primera es que nos da miedo. La razón que hay vergüenza en nuestra vida por no hablar, no decir nada, es que nos da miedo. Llega la vergüenza porque hay cierto miedo. El declararse cristiano ante una sociedad tan difícil, tan llena de tantas ideas, como que nos da miedo. Bautizarme, no, y eso ya es demasiado, ¿verdad? Porque bautizarse es seguir a Cristo y decir, yo quiero seguir a Cristo. Miedo a decir, ahora soy creyente y sigo a Cristo. Miedo a muchas situaciones que no sabemos qué va a pasar en el futuro. No es un secreto que Jesucristo piensa muy diferente a Hollywood, ¿verdad? Y no es tan halagador pensar o hablar o decir Jesucristo o Jesús, a menos que sea una sorpresa de que te haya dado, ¿verdad? Pero decir, yo sigo a Cristo, no es una sorpresa que Jesús piensa muy diferente, y qué bueno que piensa muy diferente a lo que el mundo piensa. Es muy diferente, ¿verdad? Lo que piensa Dios a lo que piensa el hombre. Decir que Dios hizo al mundo hoy en día es como decir, ese es un cuento para niños. En muchos círculos, ¿verdad? Y me da miedo decir, pero yo también así como que creo como que Dios, ¿verdad? Y no estamos seguros, pero no te avergüences de Jesucristo, de seguirle, de haber decidido dar tu confianza a Él y por el resto de tus días seguirle.
Ahora, hay algunos círculos como estos, pero donde algunos predicadores como que han tratado de quitar ciertas partes de la Biblia por amor a la gente. Pero realmente ese no es amor, realmente estamos haciendo más daño, porque a veces queremos presentar a Jesús como diciendo, es buena persona, no juzga a nadie, como disculpar a Jesús. Yo no sé si te ha sucedido eso ante una situación, pero no hay nada que disculpar ante el Salvador que dio su vida por nosotros. ¿Y a quién seguimos? No se anima a la gente hoy en día a decir, yo creo y amo a Jesús, el Hijo de Dios, y sin Él voy a pasar la eternidad lejos de Él. No es muy halagador decir infierno en estos días, porque no es una buena idea para mucha gente. Por eso a veces queremos evitar algunos temas y no es el tema principal. Sin embargo, siempre las personas, cuando decimos algo de Jesús, siempre habrá unos temas alrededor en los que no queremos con valentía simplemente contestar. El miedo nos hace sentir avergonzados. Y eso es exactamente lo que Pablo le dice a Timoteo. No tengas miedo, Timoteo. Sigue adelante. ¿Te ha dado alguna vez pena tu fe? Ahora, no solo es el miedo, sino también la hipocresía que puede haber en algunos momentos en nuestra vida. Es decir, que no queremos ser hipócritas. Nadie queremos ser en ningún círculo, en ninguna relación, en ningún momento queremos ser hipócritas. Sin embargo, pues no somos perfectos y de alguna manera este tema nos hace que callemos y que de alguna manera tengamos vergüenza si decimos que somos cristianos, ¿verdad? Y luego siempre la gente dice, sí, esos cristianos, ¿verdad? Dicen una cosa pero hacen otra. Y entonces es como un grupo y una voz que se escucha. Y uno, como muchas veces ha fallado, piensa, no, pues sí es cierto. Pero la realidad es que Pablo dice a Timoteo, no te avergüences, no tengas miedo, no quedes estancado en el nivel de hipocresía. Y si no estás haciendo lo que tú crees, es momento de decir, voy a hacer lo que creo, voy a seguir a Jesús, voy a obedecerle. ¿Qué es lo que te causa vergüenza? ¿Te has preguntado alguna vez en cuanto a la hipocresía? Algunas veces no queremos decir nada porque alguien podría decirnos, bueno, tú dices que Dios cambia vidas, pero yo te veo igual. ¿Has escuchado esto? Inclusive en casa, pues tú vas a la iglesia y estás peor que nunca. ¿Has escuchado eso alguna vez, verdad? A ver, tú que eres hermano. O sea, yo no soy hermano, yo soy un seguidor de Jesús. Y soy imperfecto. Pero mi decisión final es seguir a Cristo, no importa qué. Y si voy en el autobús, y si voy en una tienda, y si estoy en algún lugar, y si hay un momento, que siempre habrá un momento, tú vas a escuchar. Jesús es real. Él te invita a seguirle. Y Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de nada, no te avergüences de Jesús. Alguien se ha avergonzado de ti y te niega, a lo mejor un familiar, o tú has negado a un familiar, ves un familiar y lo ves todo tirado, ¿verdad? Y entonces alguien te pregunta, ¿quién es él? Y entonces dices, no sé, un vago yo creo. Oye, invitas a tu amigo a tu casa y hay un pariente tuyo y no se ve nada bien. Discúlpalo, es la oveja negra de la familia, ¿verdad? No te fijes, digo, somos familia pero muy lejos. O sea, los parientes son ya ni te cuento, no te preocupes, ¿verdad? Un niño estaba platicando que una vez llegó su abuelo a la escuela a recogerlo. Y su abuelo era muy interesante, pero llegó pitando a la escuela. ¿Dónde está mi nieto? ¿Dónde está mi nieto? ¿No? Y el niño estaba así con sus amigos diciendo, ¿y quién me vino a recoger? Y entonces se baja el abuelo, y el abuelo traía shorts y unos calcetones deportivos hasta arriba. Que dijo, wow. Dijo, es mi abuelo, pero no te fijes. O sea, está mal, yo creo. Pero entonces después de la escuela el abuelo lleva a tomar helado al niño y el niño se da cuenta, ¿cuánto me ama mi abuelo? No tengo de qué avergonzarme. Sí, se vestirá raro, ¿verdad? Pero de su amor, ¿cómo me voy a avergonzar? ¿Cómo voy a tener miedo? ¿Cómo voy a ser hipócrita? ¿Cómo voy a quedar callado? Y Pablo le sigue diciendo en esta carta, ni te avergüences, no te avergüences de hablar a otros de Jesús. No te avergüences de decir que eres cristiano, que ahora sigues a Cristo. Y dice, tampoco te avergüences de mí,
aun cuando estoy preso por Él. Porque tú sabes, cuando un pariente, un familiar, un amigo le empieza a ir mal, uno empieza a pensar normalmente, ¿qué habrá hecho? Si le está yendo mal, tiene mala suerte. Yo creo no ora, yo creo que es un falso y le está yendo mal. ¿No nos pasa esto que pensamos mal de la gente cuando le va mal? Qué mal, mínimo decimos qué mala suerte. Entonces, imagínate, no era como ahora que hay varios cristianos, hay miles de cristianos, hay muchos cristianos, 1/3 del mundo es cristiano, se dice según las estadísticas, pero en aquel tiempo Pablo era un precursor y está en la cárcel. Entonces, Timoteo está libre, sirviendo a un grupo de personas, cómo enseñarles de Jesús. Y seguramente alguien dice, ¿cómo tú eres un discípulo de Pablo? Que dice ser un discípulo, Pablo dice ser un discípulo de Jesús, pero está en la cárcel. Qué pena estar en la cárcel. ¿Quién iría a la cárcel a menos que fuera un malhechor? A lo mejor esa persona a quien tú sigues no es lo que dice ser. A lo mejor ese pastor que está hablando, no hombre, no lo conocen. ¿Quién sabes tú quién es él? Pero Pablo le dice, no te avergüences ni de mí, que estoy preso por él. Y aquí quiero decirte algo, aunque Pablo estaba preso en una cárcel de Roma, y eran los romanos que lo tenían esclavizado, y tenían soldados a cada lado, encadenado, y iba a ser enjuiciado por Roma, el gobierno de Roma, él se consideraba prisionero de Jesús. Él consideraba que su situación actual estaba controlada, aunque estaba en la cárcel, a punto de ser decapitado, por Dios, porque Él había asegurado seguir a Cristo. Yo no sé en cuál situación tú te encuentres, quizás estás en un trabajo que dices, este trabajo que tengo, pero puedes cambiar tu manera de pensar y decir, Dios, yo oré por un trabajo, y si este es el trabajo que me diste, yo quiero honrarte aquí. Porque a veces queremos que los que no son cristianos se porten como cristianos. Alguien dijo por ahí, bueno, si todos están portando mal, ¿quién es el cristiano ahí? Si tú eres el cristiano, entonces debes tú portarte como debes de portarse un cristiano en una situación de un trabajo que no te gusta estar ahí. Pero Pablo decía, estoy preso por Él, en Él, a razón de Él. Sí, estoy aquí, pero la razón es Jesús. Alguien se siente quizá preso en una relación, en un matrimonio y dice, ay, cómo quisiera liberarme. Pero si tú un día delante de Dios prometiste amor y prometiste delante de Dios ser fiel, Dios es tan bueno que puede hacer un milagro y una restauración en esa situación en la que estás. O en cualquier situación en la que tú estés viviendo ahora. Puede ser algo en que tú quizá te sientas preso, pero Pablo tenía esta perspectiva. Yo sigo a Cristo, yo he orado para hacer su voluntad, yo me he encomendado a Él y lo que yo pase, Él va a estar conmigo. Yo soy siervo de Él, yo soy un esclavo de Él. Y yo creo que así, eso le daba aguante. Nosotros tenemos que tener aguante en esta vida para poder seguir adelante. Él sigue diciendo así, con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir. ¿Sufrir? A mí nadie me dijo que seguir a Cristo iba a sufrir. Yo pensé que me iban a sacar la lotería o algo así. O que iba a tener menos problemas. ¿Sabes qué? Seguir a Cristo es bien difícil. Es para valientes, es para gente que tiene aguante. Seguir a Cristo es para gente que dice, no me da vergüenza que Él ha muerto por mí y ahora yo le sigo a Él. No importa cuántos se burlen, cuántos estén a favor, a cuántos les caiga bien. Yo vivo por Jesús. Y sabes, vivir por Cristo vas a sufrir. Vivir por Cristo, tener una fe, profesar, seguir a Cristo, te va a costar algo. Por eso hay gente que no quiere seguir a Cristo, porque no le gusta pasar ninguna incomodidad, y menos por algo que no están a ciencia cierta seguros que es real. Pero seguir a Cristo, tarde o temprano, en alguna situación, te va a costar algo. Si tú dices ser cristiano y no te está costando nada, tienes que revisar bien, porque seguir a Cristo, algo te va a costar. Porque no es lo mismo estar noviando con alguien que no cree en Jesús. Y yo soy un seguidor de Cristo. Se sufre porque es que está tan bonita. Pero no sigue a Cristo. Está tan guapo. Pero no sigue a Cristo. No cree lo mismo que yo. Pero con el tiempo y el amor lo voy a cambiar. ¿Y cuántos podrían levantar la mano y decir, nunca pude cambiar? No es lo mismo sufrir
quizá a veces un poco de rareza porque no estoy noviando con alguien que no es cristiano, a sufrir por noviar con alguien que no es cristiano. ¿Se fijan la diferencia? O sea, yo voy a sufrir porque aunque está muy bonita, pues no voy a estar con ella porque que sea cristiano. Eso es para locos, pastor. ¿Quién piensa así ahora? Bueno, esa es la otra. Voy a estar con él aunque no sea creyente. Y después, ¿quién va a sufrir? Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, yo voy a estar contigo. ¿Sabes? Seguir a Cristo se sufre. Pero no se sufre como a veces tenemos la idea de que estamos sufriendo. Estoy sufriendo por Cristo, estoy fregado. Si no has aprendido cosas en las que debes de obedecer y practicar, en las cosas de decisiones financieras y todo eso, entonces tendrás que valorar la verdad de Jesús y apegarte a Él. Y cuando cometemos errores, pedir perdón y seguir, decir, este es el camino por el cual debo de andar. Jesús dijo que íbamos a sufrir. Ahora, es muy diferente sufrir por no hacer la voluntad de Dios que sufrir por hacer la voluntad de Dios. El Evangelio costó bastante. Nuestra fe como creyentes tenemos que abrir nuestros ojos y decir lo que Pablo le decía a Timoteo: con las fuerzas que Dios te da. Necesitas fuerzas. ¿Para qué vamos a necesitar fuerzas si no las vamos a usar? Prepárate para sufrir. La fe en Jesucristo te va a costar. Quizá pierdas una oportunidad porque dices, ay, pero soy creyente y no puedo hacer eso. Pero estás sufriendo en casa, pero no puedo hacer eso, soy creyente. Quizá te va a costar un amigo porque te está impulsando o influenciando a algo que no agrada a Dios. Y te va a costar un amigo. Quizá te cueste un trabajo o un negocio o una relación. Este negocio está buenísimo, es chueco, pero está bien. Que al cabo, ¿quién se va a fijar? Y tú eres creyente y estás siguiendo a Cristo y está la oferta y no son $2 nada más. Bueno, no son $2, o sea, es bastante. Pero tienes que... Y quizá dices, ni modo, se ve súper bien, jugoso, pero yo soy creyente. Y sigo a Cristo. Y ni modo. Quizás sufras de esa manera y por algún tiempo, pero Dios es fiel. Dios es fiel y no nos llamó para flagelarnos y castigarnos. Nos llamó para salvarnos, pero dentro de nuestra fe tienes que saber que en algunos momentos habrá sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, la recompensa es mucho mayor. Nosotros los creyentes, los justos, los que seguimos a Jesús, se nos ha dado un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Alguien le preguntó a un escritor muy importante en la década pasada, ¿por qué los cristianos, por qué los creyentes sufren? Y este hombre dijo, ¿por qué no? Son los únicos que se les ha dado el poder de Dios para seguir adelante, para tener valentía, para tener aguante. Yo no quiero que siempre me estén exentando de cosas y no pasar por nada, porque me dará mucha pena llegar al cielo, porque Él ha prometido que me va a llevar al cielo al morir, Jesús, por morir en la cruz y yo haber aceptado y puesto mi confianza en Él. Cuando llegue al cielo y vea a Pablo, y yo bien exquisito, bien suavecito, no me pasó nada malo, yo no sufrí nada, y Pablo todo latigueado y ya con su cabeza puesta, ¿verdad? Pero sufriendo por el Evangelio y yo llego en mi último modelo, yo bien vestido y todo, yo la pasé súper padre, era cristiano, todos me querían, nunca tuve ningún problema y Pablo y Jesús sufriendo y todos los demás discípulos y hasta la fecha y los cristianos que están en China perdiendo su vida porque no pueden juntarse en una reunión como esta y tienen que estar en secreto porque ellos han creído en Jesús. Y nosotros tenemos que saber que nuestra fe en algunos momentos tendrá que verse enfrentada en situaciones y decir, soy creyente, no voy a hacer esto. Soy creyente, tengo que hacer esto. Pablo le dice, prepárate para sufrir, pero también sigue diciendo este verso, conmigo a causa de la buena noticia. Esa es la razón por la que un creyente a veces sufre, por la buena noticia, por el mensaje, porque algunos se van a burlar de mí, porque algunos van a decir algo, pero yo sé en quién he creído.
Imagínate lo que pasaría en este mundo si todos los que decimos ser creyentes no tuviéramos miedo o vergüenza en cualquier situación, aunque uno pueda decir, pues sí, está difícil porque si digo esto, corro el riesgo que a lo mejor el jefe le caigo mal y me corre. Mejor yo no digo nada. ¿Hay un cristiano aquí? Tú sabes, Dios, que yo sí soy, pero no le puedo decir porque me pueden correr. No tengas miedo. No te avergüences. Porque al final de todo, Jesús ha vencido. En el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo. Por la buena noticia. ¿A causa de qué? De que robé, de que insulté, de que mentí, de que agredí. No te avergüences. Sino por la causa de Cristo. Porque Cristo se ha anunciado. Si te fijas en todo este verso, dice, con las fuerzas que Dios te dio. Dios nos ha dado un espíritu de poder para vencer, para seguir adelante. Ahora, algo muy interesante es que Pablo estaba a punto de morir. Él había ya pasado su etapa, servir a Cristo, plantó iglesias, anduvo con los otros creyentes, evangelizando, sufriendo persecución. Y no le escribió a Timoteo, Timoteo, ¿cómo estás? Te he visto un poco decaído. ¿Tienes un hombro donde llorar? No, le dijo, ten valentía, ten ánimo, no te avergüences. Te estás pasando por algo difícil, cobra ánimo porque hay poder en Jesús, porque Él nos ha dado poder, amor y dominio propio. Los creyentes no podemos estar insultando a los demás, pero tampoco podemos estar achicándonos todo el tiempo, sino diciendo, yo sé que Jesús está vivo. Él es real. Yo he decidido seguirlo. Y Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences. Le dice, ánimo Timoteo, no tengas miedo. Seguramente Timoteo era joven y estaba en una ciudad quizá parecida a esta, entre varios creyentes que a lo mejor no le caían bien porque ellos a él, porque él era muy joven. Pero Pablo le dice a Timoteo, no tengas miedo, no te avergüences. Y la segunda parte de este verso dice así, pues Dios nos salvó. Aquí va a empezar Pablo a decirle, ¿sabes por qué no te debes de avergonzar, Timoteo? ¿Sabes por qué no te debes de avergonzar ante nadie ni nada en la vida? No debes de andar peleando, ¿verdad? Pero no puedes achicarte y avergonzarte ante la situación, por muy difícil que sea. Si estás pasando una situación difícil, asegúrate que es por hacer la voluntad de Dios y no porque has desobedecido. Y si has desobedecido, pide perdón y vuelve al camino donde vas a seguir a Cristo. Pero si estás en una situación así, no te debes de avergonzar por nada. Por principio de cuentas. ¿Por qué? Porque Él nos salvó. Porque Él nos salvó. Él nos ha dado salvación. Es decir, que Él pagó un precio por nosotros. Esto es algo sencillo quizá para los creyentes que ya tenemos mucho tiempo. Para los que empiezan quizá no. Pero esto es lo más valioso que hay. Es decir que de alguna manera Dios vio lo terriblemente destruidos que estábamos y envió a su Hijo Jesús para rescatarnos, para salvarnos, para decir, yo voy a dar mi vida por ti, yo voy a salvarte. Esto parece muy sencillo, sin embargo ha costado bastante y esto cambia todo. Las personas que no son salvas, que no han decidido seguir a Cristo, van a sufrir el estar confusos toda la vida. Y aunque las personas que somos creyentes hay sufrimiento, podemos estar seguros porque Él ha dado salvación para todos nosotros. No debemos de avergonzarnos. ¿Tú sabes lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es lo más precioso que hay para un ser humano. No debemos de avergonzarnos. Y quisiera preguntarte, ¿tú eres salvo? ¿Tú has entregado tu vida a Cristo? ¿Hace cuánto fue? Quizá tú estás investigando todavía. O alguien aquí ha empezado en este último año o en estos últimos meses a decir, yo quiero seguir a Cristo. ¿Eres salvo? La primera cosa por la cual no podemos permitir estar avergonzados, que nos dé pena algo, es porque Él nos ha salvado. Él ha venido a rescatarnos. Y termina esta parte diciendo, nos salvó y nos llamó
nos hizo un llamamiento, nos salvó, nos rescató y nos hizo una invitación. ¿Para qué? Para vivir una vida santa. No lo hizo por lo que mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. La segunda cosa por la cual no debemos avergonzarnos es porque Él nos ha llamado a esta palabra complicada quizá para algunos, pero nos ha separado, nos ha apartado para Él, nos ha seleccionado. ¿Alguna vez tú quisiste ser parte de una selección de un equipo de fútbol o de voleibol o de básquetbol y estaban ahí todos, ¿verdad? Y tú estabas echando todas las ganas y todo. Y entonces el coach dijo, a ver, voy a escoger a mi primer equipo. Entonces tú decías, yo estaba ahí, yo no sé de cuáles eras tú, pero entonces te escogieron. ¿Cómo te sentiste esa vez? Así como, wow, soy bueno. Tristemente, si no te escogieron, vamos a orar por ti, pero si no te escogieron, es así como... Pero en este caso, Dios te escogió no porque eras muy bueno y no porque trabajaste mucho para hacerlo o porque te peinaste ese día, no. Dios nos escogió y nos rescató por su gran amor y misericordia por nosotros. Él te vio y dijo, El otro día fuimos a comprar un perrito. Había muchos. Yo y los perros no somos amigos. O sea, me da cosa. No sé si algunos vieron una foto, pero me pusieron el perro aquí. Yo estaba así como sintiendo adentro cosas, así como, no sé, disculpen los que aman los animales, yo también, pero los amo de lejos, ¿verdad? Lo pusieron aquí, yo siento raro, no sé, nunca crecí con un perrito. Creo que una gallina una vez, ¿verdad? Y se nos escapó. Pero cuando vi este perro dije, wow. Seleccionado está. En la primaria me escogieron para un equipo, para estar en el equipo de voleibol. Y tengo unas experiencias de lo que es que alguien te seleccione. Dios vino y te vio y te seleccionó y dijo, a ti te escojo. ¿Para qué? Para salvarte, para mantenerte salvo, para protegerte, para darte valor, para darte valentía, poder y que puedas enfrentar esta vida, pero también para apartarte, y eso es la palabra santificación, para apartarte. ¿Sabes? Mi esposa y yo vamos a cumplir 25 años de casados. ¿Qué logro? En un mes. Y ese día, o cada día que cumplimos años, es un día apartado. No es como cualquier otro. Es el día que recordamos que estábamos todos nerviosos delante de Dios, o al menos yo estaba más que ella, no sé. Y me comprometí delante de Dios para amarla, para protegerla, para estar con ella. Ay, ¿verdad? Es un día apartado. Dios nos apartó para Él, para no avergonzarnos de Él, para enfrentar esta vida con poder, a pesar de cualquier problema. Él nos santificó. Es un proceso en el que Él nos va ayudando para vivir mejor, para agradarle a Él, para enfrentar situaciones que si mi mal humor está en el camino de nuestra relación en la vida, pues su espíritu me ha dado un espíritu de amor. Me ha dado un espíritu de poder, que si hay cosas con las que yo no puedo, pero Dios dice que sí puedo, porque Él me ha dado su poder y aparte me ha dado un espíritu de autodisciplina. Me ha seleccionado, me ha preparado, me ha equipado. Eso quiere decir santificado. Ahora, la palabra que vimos hace un momento que Él nos llamó es una palabra que quiere decir que nos está orientando, nos está apuntando el camino. Yo te vi que estabas en tragedia y en pobreza y en destrucción espiritual y me di por ti, te seleccioné y te aparté para mí en medio de este mundo tan difícil, donde sí hay sufrimiento, pero donde la fe y el poder de Dios te hace andar hacia adelante. Santificación es una palabra que no podemos olvidar porque Él dice que nos llamó para vivir una vida santa, una vida apartada, no de la gente, sino seleccionado para Él. Yo soy del equipo de Dios porque Él me seleccionó.
¿Tú eres del equipo de Dios? A ver, pregúntale al que está a tu lado. ¿Tú eres del equipo de Dios? Como que estoy tratando. No es tratar. Es aceptar que Él te llamó. Si Jesús estuviera aquí y te llamara, así como te estoy diciendo, ¿vendrías a Él? Pues claro. Pero es el mismo llamado. Él nos llamó para separarnos, para salvarnos, no para no sufrir, no para ponerte un colchón aquí y un esclavo haciéndote aire y traerte un coco y un postre y todo. Y no, ¿cómo estás, hijito? No, re bien. Sálvame más todavía. No. Nos salvó porque en medio de este mundo en destrucción tuvo misericordia de nosotros y nos seleccionó y nos llamó, nos enseñó y nos dirigió y nos está dirigiendo para el camino que lleva a parecernos a Él. Esta palabra parecía, no, pues si yo no quiero ser el papa o algo, un monje o algo así, o estar en una iglesia con tantos vidrios. No, santificación es vivir en este mundo así como está, pero viviendo para Jesús. No avergonzarme de quién es Él. No avergonzarme de quién es Él. Él está trabajando en mi vida. Dios me ha hecho un llamamiento, una vocación. Dios me ha llamado a ser, primero que nada, Dios me ha llamado a ser hombre. Y ahora digo, eso es bastante, ¿verdad? Me ha llamado a ser esposo. Me ha llamado a ser papá. Me ha llamado a ser pastor, me ha llamado a ser guapo, me ha llamado a ser galán y simpático, no, me ha llamado a hacer muchas cosas. A una mujer le ha llamado también, a un hombre Dios le ha llamado también. Dios nos llama a Él, pero por encima de todos mis llamados, me ha llamado a vivir para Él. Para una vida santa. Me ha llamado a no tener vergüenza. Me ha llamado y me ha dotado de poder para enfrentar esta vida con valentía, con aguante. Eso es algo que tenemos que siempre considerar y hablar de Él cada vez que podemos. Mira, yo no sé si sepas qué son estas cosas que están aquí en la fotografía, y aquí tengo uno. Hace bastante tiempo yo estaba en una playa y me acuerdo que iba entre una sección de piedras y me encontré con algo parecido a esto, y este es el que seleccioné porque cuando yo lo vi por primera vez, yo en la primaria había estudiado acerca de diferentes piedras preciosas, ¿verdad? O diferentes piedras, yo creo que todo el mundo hace eso, yo creo, no sé, pero me encontré con una parecida a esta y parecía como un cuarzo. Yo dije, es cuarzo, debe ser muy interesante. Pero realmente no sabía lo que estaba viendo. Esto que ves aquí se le llama cristal marino. Y simplemente son pedazos de vidrio que cayeron en el océano, en el mar. Y con el tiempo cayeron ahí quizá de naufragios, ¿verdad? De barcos que se han quedado ahí. O también de muchas botellas que avienta la gente de cerveza o de refrescos, aunque sean de dieta, ¿verdad? O de cualquier tipo de refrescos. No dije cerveza ahorita y dijeron, wow. Y al caer ahí, pues obviamente los vidrios rotos caen todos así afilados. Pero con los años, con el paso del tiempo, estos cristales, este vidrio, empieza a ser llevado entre las olas y raspado con la arena. Y después de un tiempo, de varios años de estar ahí, llegan hasta la orilla. Y entonces tú los ves y dices, wow, qué padre. A mí siempre me gustan estos tipos de materiales y pensé que me había encontrado un cuarzo, pero realmente es simplemente vidrio transformado. Y esto nos da un ejemplo muy claro acerca de lo que es santificación. Porque simplemente muchos de nosotros somos como una botella vacía, rota en la vida, y entonces Dios nos escoge y empieza a tratar y a raspar, a lijar aquellas cosas que no están bien. Y después de un tiempo, cuando los vemos, pensamos, wow, ha pasado un buen trabajo. Santificación es el proceso de Dios en tu vida para transformarte. ¿Qué cosas tiene que lijar Dios en ti? Transformar en ti. Nos ha llamado para salvarnos,
pero también para vivir una vida apartada para Él, no apartada de la gente, sino apartada para Él. Yo soy de Dios, Él me compró, no voy a tener miedo. Yo soy creyente y no voy a hacer un negocio chueco. Yo soy creyente y no voy a mentir. Yo soy creyente y quiero vivir para Él, y cuando he mentido he querido hacerlo diferente y le he dicho: Dios, perdóname, pero yo quiero hablar la verdad, y cuando alguien esté en problemas yo voy a testificar de mi fe, porque yo sigo a Cristo. Yo voy a decir acerca de Él, porque Él me ha apartado para Él. Entonces, para terminar, vamos a hacer algo muy especial. Aquí al frente hay bastantes cristales marinos, y los voy a poner aquí para que en un momento que cantemos, tú vengas al frente y recojas uno. Hay bastantes para todos, de colores. Es el proceso de Dios en estos cristales, pero en señal de que también tú y yo, los que somos creyentes, hemos dicho: yo voy a seguir a Cristo. Hace muchos años. Algunos otros hoy es la primera vez que van a decidir: yo quiero seguir a Cristo. Otros ya tienen tiempo, unos meses quizá. De igual manera, puedes venir aquí y tomar uno y decir: yo he decidido seguir a Cristo, no voy a volver atrás, voy a seguirle a Él. Sé que Él me ha llamado para aprender de Él y santificarme. No quiere decir que me van a salir alas y que voy a volar. Quiere decir que voy a aprender a vivir como Él quiere que yo viva, y sin avergonzarme de Él.